¿Sabías que los ilustres personajes que figuran en los nuevos billetes de 20 y 50 soles fueron destacados influyentes sanmarquinos? En esta nota hablaremos del recordado José María Arguedas, cuyo rostro forma parte de la nueva familia de billetes emitidos por el Banco Central de Reserva del Perú. Nos referimos al billete de 20 nuevos soles. José María Arguedas fue un importante intelectual peruano del siglo XX, ¿no? Andahuaylino. Nació a inicios del siglo XX, en 1911, y ha sido destacado, ¿no? Por varios rubros, ¿no? Su obra literaria fundamental, ¿no? Dentro de lo que hemos llamado indigenismo o neoindigenismo, por su trabajo académico, ¿no? Dentro de la Universidad de San Marcos e instituciones de la naciente etnografía peruana, ¿no? De mediados del siglo XX, y sobre todo por la capacidad que ha tenido su obra para hacernos reflexionar sobre, ¿no? Como país, acerca de la importancia del mundo andino, de la cultura indígena, ¿no? Como elementos sustantivos en la construcción de lo que es nuestro proyecto nacional. Es autor de reconocidas obras como Yaguar Fiesta, Los Ríos Profundos, Todas las Sangres, entre otros que han permitido que muchas generaciones se introduzcan en una visión interior más rica e incisiva del mundo indígena. Uno de los grandes desafíos del Perú republicano fue justamente superar esta brecha que nació en el mundo colonial entre una sociedad colonial, ¿no? Una sociedad colonizadora y una sociedad colonizada, ¿no? Este choque entre el mundo, entre el sujeto indígena y el sujeto español. Eh, Gran parte de las reflexiones peruanas del siglo XX ha sido justamente en la búsqueda de una solución de este drama nacional. En principio, el sueño del mestizaje, por ejemplo, fue una alternativa, ¿no? El sueño en que de alguna manera la mezcla de las sangres y de las culturas nos permitiera como país superar aquellas fragmentaciones. Hoy en día más bien pensamos en la interculturalidad, no reconocemos la necesidad de darle valor a las diversas tradiciones culturales y a las diversas herencias étnicas que conviven en nuestro territorio, sin menospreciar unas frente a otras. La obra de Arguedas es fundamental en ese proceso, ¿no? Porque nos ofrece una mirada positiva acerca de lo que es esta cultura indígena, a través de la lengua, a través de las prácticas, los saberes, ¿no? A través incluso de una sensibilidad propia del poblador andino y el poblador campesino indígena, ¿no? Entonces, a partir de su obra, de la literatura que él ha producido y en parte también de sus trabajos etnográficos publicados en la prensa de la época, es que generaciones de peruanos hemos empezado a imaginar un mundo que puede ser lejano, sobre todo aquellos que vivimos en el mundo urbano y en el mundo costeño. Y es fundamental esa cercanía emocional que a través de la obra de autores como Arguedas podemos nosotros ahora reflexionar acerca de nuestro país y en su complejidad, ¿no? Quizás ese es también el aporte que nos ofrece la inmensa obra de José María Arguedas, ¿no? Respecto a su vida universitaria en San Marcos, el docente universitario Juan Carlos Lacerna comenta para nuestro canal. Él ingresa a San Marcos muy joven, hacia los 20 años, en una época también azarosa para nuestra universidad. Era la década de lo que los historiadores llamamos la crisis de los 30, ¿no? Las dictaduras, Sánchez Cerro, Benavides, que vieron además en la universidad y en los estudiantes un espacio de crítica y de confrontación a sus proyectos autoritarios. San Marcos va a estar cerrado durante varios años en la década de los 30, justamente cuando él era un joven estudiante y además con simpatías y emociones políticas, ¿no? Arguedas es también, va a ser encarcelado durante algún tiempo, en una cárcel política, a causa de su participación en determinadas actividades, ¿no? Democráticas, ¿no? En una época de más bien de intolerancia y de represión política. En tal sentido, esto explica por qué su vida en la universidad, su estancia es más bien prolongada, tiene interrupciones. Y finalmente es ya, ¿no? Hacia finales de los 50 en que él logra egresar ya como etnógrafo. Y corresponde realmente a las primeras generaciones de etnógrafos surgidos en el país, ¿no? Paralelamente había también en la Universidad del Cusco, un poco después en la Católica, aquí en Lima, pero corresponde a las primeras generaciones de etnógrafos sanmarquinos,
que surgieron de manera académica, formados en las aulas, ¿no? Ya pues tenemos etnógrafos como Valcárcel, que más bien eran autodidactas, ¿no? En cambio, él sí es formado en aulas, y eso le permite también participar de estos primeros espacios de discusión que habrían de dar forma a lo que llamamos la antropología peruana y sobre todo la antropología andina, ¿no? Su cercanía a figuras como Valcárcel será fundamental, y luego, a partir de la década de los 40, una generación de jóvenes académicos norteamericanos que a través de San Marcos, que a través de los museos nacionales, llegaron y se establecieron en el Perú para desarrollar estudios en historia, historia incaica y también interesados en el mundo rural andino. Él es parte de este escenario, ¿no? Se nutre de estas experiencias, de estos diálogos, que van a reafirmar también su interés por descubrir, ya no solamente de manera literaria o narrativa, sino por descubrir de manera científica y académica la persistencia, la vitalidad, la resiliencia de esta sociedad andina que fue sometida, ¿no?, desde un discurso eurocéntrico, colonial y también republicano, pero que ha logrado mantenerse viva, efervescente y festiva. Entonces, eso explica también sus intereses por trabajar pues, en instituciones también tempranas de la investigación en nuestro país, el Instituto de Estudios Etnológicos y Arqueológicos creados en nuestra universidad, ¿no?, en lo que era entonces la Facultad de Letras, y hoy sería pues parte de la Facultad de Ciencias Sociales, y luego el Instituto de Estudios Etnológicos del Museo Nacional. Entonces, en estas instituciones él podrá desarrollar sus primeros trabajos, ¿no?, de campo. Entonces, se interesa, sobre todo, por ejemplo, muchos de sus trabajos tienen que ver con el mundo de la Sierra Central peruana, el Valle del Mantaro, ¿no?, la vida comunitaria, la artesanía, ¿no?, las expresiones artísticas, por supuesto, ¿no? Y además, por supuesto, el folclore, la música. Allí también su vinculación con lo que llamaríamos ahora la gestión cultural o el patrimonio inmaterial en el Perú. O sea, es él uno de los actores tempranos de la gestión cultural en la cual el arte popular, la música popular andina, indígena, mestiza, empieza a ser revalorada, rescatada, revalorada, visibilizada y convertida también en elemento fundamental para nuestras identidades, sea regional, ¿no?, en el caso de la Sierra Central, o sea también nacional. Ya más tardíamente, su interés también por el tema de las migraciones, de la transformación del mundo urbano, lo lleva a explorar también temas como el crecimiento urbano popular y urbano marginal, ¿no? Su estancia, por ejemplo, en Chimbote, durante la época de la vorágine, del boom de la harina, de la industria pesquera, y también su interés en el tema de la cultura musical migrante en Lima, que también uno de los primeros estudiosos interesados en esto que llamamos ahora el folclore andino, pero reproducido en el mundo urbano, ¿no?, sobre todo en lo que eran en la década de los 50, los 40 o 50, los coliseos, ¿no?, espacios de los que él interactuaba con otros académicos, otros periodistas, ¿no?, interesados en esto que llamamos ahora la cultura popular migrante en nuestro país. Finalmente, el doctor Lacerna consideró de gran importancia que este destacado académico figure en el nuevo billete de 20 soles que circula en nuestro país. Estamos reconociendo a un importante académico samarquino cuya obra, desarrollada en gran parte del siglo XX y que trasciende al siglo XXI, ha sentado las bases acerca de la reflexión acerca de nuestro país en su diversidad, ¿no? No hay país más diverso, como dicen algunas de sus obras, ¿no? O sea, reconocer la complejidad de un país que tiene que verse ante el espejo y reconocerse como diverso, ¿no? Un desafío que puede a veces ser simpático en el discurso, propositivo y aplaudible, ¿no?, ante la audiencia, pero que en la práctica es tremendamente complejo. Es crear instituciones, crear conciencia y cuestionar viejos esquemas culturales, tradicionales, que legitimaron jerarquías, exclusiones. Eso es quizás el gran valor de la obra de intelectuales samarquinos como justamente José María Arguedas. José María Arguedas fue un escritor que supo captar la realidad del país y volcarla en su obra literaria, visibilizando las complejas culturas y diversas sociedades del Perú en el siglo XX. Un valioso aporte del cual estamos orgullosos los sanmarquinos y todos los peruanos.